Bien, vamos entonces a iniciar en esta noche con el mensaje de hoy. La Universidad de la Sabiduría es la clase número 17 que se titula Hijos Enseñables. Y para ello, por favor, vamos a ir a Proverbios 4. Proverbios 4, versículos 1 hasta el 4. Yo le voy a dar lectura. Usted, por favor, me sigue con su vista poniendo atención. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hijos enseñables. Hoy iniciamos entonces un nuevo capítulo de este libro y volvemos a algo importante, que es ver cómo lo titula el copista. Él le pone un pequeño título llamado Beneficios de la Sabiduría. Así como un nutriólogo nos dice que hacer un poco de ejercicio, comer saludablemente, dormir bien va a ser benéfico para el cuerpo y para la mente, un sabio, en este caso Salomón, el copista, nos dirá que adquirir sabiduría va a traer grandes beneficios a todo tu ser, a tu espíritu, a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo. Nosotros, si somos reflexivos, es claro que estamos viviendo hoy, siglo XXI, en la era de la tecnología. Se puede destacar esta era, en ese sentido, la era de la tecnología, y que tenemos el mayor acceso a la información de todos los tiempos. Antes no se conocían tantas cosas como ahora. Antes no se podía acceder a tanta información como hoy. Los jóvenes aprenden muchas cosas a muy temprana edad, tan solo dando un clic. Ya sea usted en su celular, ingresando a alguna página de internet o desde una computadora. Cada vez la sociedad vive conectada a un mundo virtual que hasta cierto punto va a facilitar la vida. Ayuda en muchas cosas. La inteligencia artificial hoy hace tareas, hoy resuelve problemas, hoy te dice básicamente lo que tú tienes que transcribir. Entonces, en muchos sentidos facilita la vida. Pero hay algo que es cierto. Van a pasar los años, van a seguir pasando los años, la ciencia seguirá en aumento, pero nada de eso va a sustituir el temprano y buen consejo de los padres. Se desarrollará la ciencia hasta niveles que no conocemos. No sé si llegaremos a ver los autos voladores, pero llegará la ciencia a tan alto nivel y veremos cosas tan extraordinarias, pero ni aún lo más grandioso que la tecnología tenga para ofrecerte va a ser un sustituto cuando de aconsejar se trate. La tecnología y la ciencia te vuelven intelectual, te vuelven conocedor, pero no tienen la capacidad de convertirte en un hombre sabio. Podrás leer, podrás entender, podrás tener en tus manos aparatos tecnológicos de alta gama, pero eso solamente va a llegar hasta un punto de hacerte conocedor e intelectual, pero nunca sabio. Sin embargo, cuando oras a tu Padre que está en los cielos y le clamas por sabiduría, cuando la buscas diariamente sumergiéndote en su palabra y cuando oyes el buen consejo para después salir a aplicarlo, eso sí te convertirá en sabio. A lo mejor no te volverá un hombre famoso, a lo mejor no te volverá un hombre exitoso, ni siquiera rico o millonario, pero te hará un hombre que viva en paz, que evite muchos problemas. Así que, mi hermano, sin importar que la Biblia haya sido escrita hace miles de años, sin importar que tus padres o que tus maestros ya estén avanzados en edad, mi hermano, escúchalos. Porque el buen consejo nunca envejece, el buen consejo nunca va a morir por más que vengan cosas asombrosas. Versículo número 1 y 2, vamos a ir yendo parte por parte. Oíd, hijos,
la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis la cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces, el rey Salomón retoma la educación espiritual en el hogar, un tema del que ya nos había hablado desde que empezó a escribir. Capítulo número 1, versículo número 8, dice: hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre. Desde el capítulo 1 nos está hablando de la importancia de la educación espiritual en el hogar. No dejarlo a la iglesia, a la congregación. No dejarlo a la escuela, sino en la casa. Y realmente el rey Salomón, de aquí a que terminemos, nunca va a dejar de aludir a este tema. Siempre va a estar haciendo énfasis a padres de que enseñen a sus hijos, y siempre va a estar diciéndole a los hijos que escuchen a los padres. Algo curioso que hay, mi hermano, es que de los versículos 2 hasta el 7, todos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, todos inician de la misma manera. Mira, si me acompañas a Proverbios 2. Mira cómo inicia Proverbios 2, hijo mío. Nos vamos a Proverbios 3, ¿cómo inicia? Hijo mío. Nos vamos a Proverbios 4, oíd, hijos. Nos vamos a Proverbios 5, hijo mío. Nos vamos a Proverbios 6, hijo mío. Nos vamos a Proverbios 7, hijo mío. Todos estos capítulos y más adelante, solo que en el 8 se ve interrumpido, inician llamando la atención del padre al hijo porque hay algo que decirle. Si no tuviera nada que decirle, no estarían escritas estas líneas. No habría nada interesante, pero porque hay algo que decir, el padre lo primero que hace es llamar la atención del hijo. Entonces, atención con esto: para ser hijo, biológicamente basta con nacer de un vientre. Para que alguien sea hijo de, es porque nació del vientre de alguien. Para ser hijo biológico. Pero para ser hijo espiritual, requieres nacer en el espíritu. Así como le dijeron a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y parte del nuevo nacimiento espiritual es que necesitas oír y obedecer el consejo del sabio. Todos aquí somos hijos biológicos, tenemos una madre, tenemos un padre, pero no sé si todos son hijos espirituales, porque a lo mejor te está faltando oír y obedecer el sabio consejo. Hoy es más evidente que a la juventud le cuesta mucho trabajo oír. A la juventud le cuesta mucho trabajo prestar atención al consejo y a la enseñanza de los mayores. Desde algo espiritual hasta algo moral. La semana pasada yo iba en el Metrobús e iban unos adolescentes jugando pesado, como a veces pues uno va haciendo ridículo en la calle. Y ahí estaban llevándose bien pesado, y había un señor ya mayor que les decía que no se llevaran así, que no hablaran de esa manera y que no se empujaran porque estaban en un espacio público. Y los jóvenes le empezaron a decir muchas cosas no agradables. Entonces es que ya la juventud difícilmente te recibe un buen consejo de siéntate bien. Ese tipo de cosas, porque las consideran obsoletas, que ya pasaron de moda, que no tienen importancia y que son poco útiles para el estilo de vida actual. Que hoy, si no es hacer dinero, si no es tener cosas, si no es tener muchos seguidores en redes sociales, tu vida es un fracaso. Ya no importa si tú llegas y saludas, ya no importa si tú llegas y el maestro entra y tú te pones de pie. Esas cosas se perdieron. Cuando antes era algo que se enseñaba en casa y que los hijos, que los alumnos llevaban a cualquier lugar donde ellos estaban. Hoy día los jóvenes piensan que eso ya no es necesario. Quiero que recuerdes un poco, si todavía no tienes hijos, pues cómo eras cuando eras niño, y si ya tienes hijos, cómo eran tus hijos cuando eran niños. Pero los niños son muy obedientes. Hasta cierta edad, todos los niños obedecen.
Les mandan a hacer algo y lo hacen al toque. Aunque estén viendo la tele y tú le dices, oye, por favor, ¿puedes ir a prender la luz de la calle? Le ponen pausa a la televisión, se levantan y van y lo prenden. Hasta cierta edad, porque después te van a decir, hazlo tú o al rato. Les das una indicación y la llevan a cabo. Se ve hasta tierno cómo va ahí un niñito ahí más o menos caminando, 4 o 5 añitos. Sí, papi, sí, mami, te obedece, te hace caso y listo. Pero a medida que el niño va creciendo y entra a la adolescencia, que es la etapa más complicada en la vida del ser humano, esa donde a la par de que se presentan cambios físicos y emocionales, también se manifiesta la lucha por mantener ese respeto y esa obediencia a los padres. Ese ahí no es casualidad. ¿Por qué no se manifiesta antes? Porque tú educas a tu hijo y él te respeta y te ama y te obedece. Pero algo sucede a partir de cierta edad. El mundo hace todo lo posible por dejar sordos a los jóvenes. Porque aquí la palabra nos está llamando a oír la voz de Dios. Pero no nos va a dejar el mundo el camino libre tan fácil. El mundo va a levantar la voz y va a gritar. ¿Con qué? Con sus ofertas y sus atracciones. Y barabara, y 2 por 1, y venga y pruebe, y no se arrepentirá. Y entonces el mundo escuchará, el mundo dirá lo que tú quieres escuchar, a lo mejor, lo que tú dices, eso sí suena atractivo, eso sí suena interesante, eso sí me gusta. Y entonces ese ruido, ese alto volumen del mundo hace que no escuchemos la voz de Dios por medio de los padres, por medio del consejo de los padres. Y Salomón lo está llamando la buena enseñanza, porque os doy buena enseñanza. Y todo lo que es bueno, mi hermano, todo lo que es bueno, nunca debe dejarse de enseñar. Todo lo que es bueno nunca debe dejarse de enseñar. Cuando tengas hijos, tú dirás, les voy a enseñar esto. Aunque ya no se practique, aunque ya nadie lo haga, porque lo bueno no tiene por qué dejarse de enseñar. Se deja de enseñar porque hay personas que su generación anterior no se las enseñó y se fue perdiendo, y se fue perdiendo, y se fue perdiendo. Y si tú ya lo sabes, entonces eso bueno nunca se deja de practicar. Siempre tienes que recordar la buena enseñanza y decir, eso que me dijeron es bueno que yo lo practique. No me va a quitar nada ser amable, ser educado. Todas las personas debemos de saber, pero en especial los jóvenes, debemos de saber que llegar a ser sabio toma su tiempo. Llegar a ser sabio toma su tiempo. A lo mejor y tú empezaste tu búsqueda de la sabiduría ya en una edad madura. No te preocupes. No digas que ya se te fue el tren. No digas que ya estás viejo para eso. No. Para todos ser sabio toma un tiempo. Un tiempo cronos, normal. Van a pasar semanas, meses, años. Van a pasar. No es de la noche a la mañana. Y alguien podría decir, es que yo ya tomé la decisión más importante de mi vida. Y sí, la decisión más importante de tu vida es seguir a Cristo. Y ya la tomaste. Pero esa decisión, a pesar de que es la más importante, tan solo es el inicio de una vida sabia. Y hay quienes se conforman con eso. Hay quienes se conforman con venir a la iglesia un ratito. Hay quienes se conforman con decir, bueno, yo creo que Dios existe. Yo creo que Jesucristo murió por mí. Yo creo que Él me ha perdonado. Hay quienes se conforman con eso, pero eso solamente es el inicio de una vida sabia. Hay un montón todavía que recorrer. Así que seas joven o no, no te conformes. Y siempre escucha el buen consejo. Si tienes padres, escúchalos, porque van a orientar tu vida y te van a decir, por ahí no es por acá. Porque quien los va a mandar es Dios. Quien les pone un discernimiento especial a los padres es Dios para poder decir que tu vida quizá no está yendo de la buena manera. Y si tú no lo escuchas, no estás escuchando a Dios y entonces te vas a perder. Pero si los escuchas prestándoles atención, vas a rectificar a buen tiempo y vas a corregir.
Solo cuando alguien abre sus oídos será sembrada en ti la perspectiva de Dios. Cuando verdaderamente dice, quiero hablar contigo, a ver, siéntate por favor aquí. Y no decimos, ay, ya va a empezar otra vez. Bueno, ¿y ahora qué quieres? Bueno, pero 5 minutos porque tengo prisa. Rápido porque ya tengo que ir aquí, ya tengo que ir allá. Cuando tú realmente dices, voy a recibir de parte de Dios lo que me quiere decir por medio de los padres, allí vas a ver, ya no vas a ver la vida igual como antes. Porque has decidido abrir tus oídos y es la manera en que Dios va a sembrar. Y antes decías, a lo mejor esto para mí no era importante. Antes esto para mí no importaba. Antes esto para mí no tenía razón ni sentido de hacer. Pero después de un tiempo de que escuché, ahora lo veo de otra manera. Ahora lo entiendo diferente. Y eso es porque permitiste que la semilla fuera sembrada en tu oído. Pero a veces decimos, no. Y una cosa es escuchar y otra cosa es poner atención. Y no se trata de escuchar por escuchar. Porque el mundo dice, te entra por un oído y te sale por el otro. Y es cierto. A ver, lo voy a escuchar para que no me esté molestando, para que me deje salir, para que me deje ir, para que me dé permiso. Pero nada más es de aquí para acá. Cuando realmente lo recibes y reflexionas, es cuando se produce el cambio. Entonces la decisión está en ti. El ser sabio es una decisión y depende de ti. Si tú quieres ser sabio, podrás llegar a ser sabio. Si tú no quieres ser sabio, no escuches. Y sigue tu vida conforme tú pienses que está yendo bien. Aquí como empieza a hablarnos Salomón, nos está diciendo entre líneas que los jóvenes necesitan padres amorosos. Los jóvenes necesitan padres amorosos. Y los jóvenes necesitan padres de convicciones firmes, que no titubeen. Que cuando haya que ser firme, sean firmes. Que cuando haya que enseñar con cierta dosis de amor, sean amorosos. Pero que no sea así como, los jóvenes son bien hábiles y se dan cuenta cuando los padres pues nada más están como que queriendo cumplir. Me acuerdo que cuando yo empecé a dar clase, todavía ni terminaba la carrera y la primera vez me mandaron a grupos de sexto de preparatoria. Me comieron. Estaba bien nervioso, yo estaba bien nervioso. Y no, se portaban pero terriblemente. ¿Por qué? Porque necesitas una convicción como padre para poder educar, instruir y hablar a tu hijo. Los padres tienen que darse el tiempo de darles el buen consejo. No rápido, bueno, a ver, mira, fíjate que tu mamá me dijo esto, pero tú dile que ya hable contigo y ya. No, los padres se tienen que dar el tiempo de decir, voy a hablar con mi hijo, porque eso va a afirmar la fe del muchacho. Si tú tienes un padre, si tú eres un padre que habla con sus hijos, es mucho más probable que el muchacho afirme su fe a que si tú dices, yo le he dado plena libertad que él haga lo que quiera, porque lo amo y no lo voy a obligar nunca a nada. Y a veces confundimos un poco el amor con el libertinaje que se le da al muchacho, porque no queremos que se siente obligado para nada. Pero los padres tenemos que empezar desde bien temprana edad a enseñar, a hablar, a corregir. Durante la etapa de su desarrollo, el ser humano tenemos una etapa de un desarrollo que es bien importante porque va a marcar tus comportamientos y actitudes el resto de tu vida. Si lo ves pequeño y piensas que tiene una vida por delante para hablar con él, que ahora lo dejas disfrutar y ser lo que quiera ser, te llevarás a una triste decepción. Si tú dejas pasar esa importante etapa, quizá cuando te des cuenta ya es demasiado tarde, ya cuando tú quieras enseñarle lo que debiste enseñarle antes, corregirle lo que debías de corregirle antes, ya será demasiado tarde y habrá consecuencias. Habrá consecuencias de esa falta de consejería y las consecuencias se van a ver físicamente en algunas veces y otras en el alma. ¿Cuántos jóvenes heridos en el alma hay en las escuelas y en todo el mundo que tienen esos comportamientos
porque se sienten solos, porque nadie estuvo con ellos, nadie les prestó atención ni tiempo, y recaen en las drogas y recaen en malas compañías. Así que los padres necesitamos sabiduría para saber ser padres. Los padres necesitamos esa sabiduría para saber ser padres, porque el mundo comenzará cada vez más temprano a desordenar la vida del ser humano. Cada vez más temprano. Por eso es que hoy día la tecnología, si tú dejas que la tecnología lo eduque, olvídate. Sucede también muchas veces que no es ausencia de padres sabios en la familia. No es que mi papá no estuvo, mi papá no me hablaba, mi papá no me decía, todo el tiempo estaba trabajando. Muchas veces no es la ausencia de padres sabios. Tampoco es la escasez del buen consejo de tu líder en la iglesia, porque también buscamos por todos lados a quién responsabilizar. No es la ausencia de padres, no es la escasez del buen consejo, sino la falta de interés para oír. Allí puede estar el problema. La nula atención que prestamos. ¿Dónde está tu mente, tu pensamiento, tus oídos cuando alguien te está queriendo enseñar algo? ¿En dónde está? ¿Lo tomas? ¿Lo recibes? Estamos hablando de un buen consejo. Dices, pues depende de quién venga, pero es un buen consejo. Pero a veces dices, viene de ti, y aunque sea un buen consejo, no se recibe. Pero el buen consejo se tiene que recibir siempre. El consejo bíblico, el consejo espiritual, siempre se debe de recibir. Ten interés para oír y pon atención a lo que Dios te está hablando. Porque todos los jóvenes quieren comerse el mundo cuando lo van descubriendo poco a poco. Y se van dando cuenta las cosas que hay, a lo que pueden acceder, lo que pueden tener. Pero esos mismos jóvenes que desean tener todo, deben de saber que de nada sirve ganarse el mundo si al final pierden su alma. Deben de saberlo, porque es una mala inversión que un joven no preste atención a lo espiritual y vaya y consiga, y lo va a lograr. Y lo va a lograr. Y a veces los padres nos podemos confundir pensando que Dios los está bendiciendo. ¿Por qué? Porque ya hicieron esto, porque ya tuvieron esto, porque ya compraron esto, porque ya terminaron aquí. Y nosotros nos empezamos a confundir. Pero es que sucede que si una persona se pone a trabajar, va a hacer dinero. Sea creyente o no sea creyente, alguien que se pone a trabajar de sol a sol, va a ser mucho más rápido que se compre el auto, la casa, la ropa. Pero es una mala inversión que no se escuche el consejo de Dios. Es una mala inversión que no escuchemos a los padres. Mateo 16, 26, por favor. Habla el Señor Jesucristo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Está hablando, cuando dice hombre, de todo ser humano, no únicamente del sexo masculino. Y dice, si ganare todo el mundo, o sea, de que lo puede conseguir. Pero está diciendo, va a perder su alma. Alguien que gana el mundo, pierde su alma. Y dice, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya no va a haber opción de decir, doy todo lo que conseguí a cambio de mi alma. Ya no hay esa opción. Entonces los jóvenes deben de crecer. Sí, mira, estudia, sí, trabaja, sí. Pero no dejes de lado a Dios. No te olvides de Él. Si llega un momento en el que te ofrecen algo que va a ser súper importante para tu vida profesional, pero va en contra de los principios de Dios, no lo tomes. Oye, papá, pero es que esto nos puede resolver los problemas. Podemos comprar, podemos llevar esto, podemos hacer aquí. Sí, pero estás prostituyendo tu alma. Y eso lo deben de saber los jóvenes. Para eso necesitamos que los padres sepan primero esto. Para eso necesitamos que los padres estén firmes y que no vean en sus hijos a lo mejor signos de pesos.
Los padres tenemos que estar preocupados por los hijos cuando vemos que no están comprometidos con Dios. Y que sí, ya triunfaron en muchas cosas de la vida secular. Pero eso no te puede a ti engañar. Si ves que tu hijo no tiene una relación con Dios, porque eso se ve, en casa se ve. Cuando alguien ora, se escucha y podemos deducir si tiene una relación con Dios o no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos por un lado padres que no están hablándole a sus hijos y de otro lado tenemos a hijos que no están escuchando a sus padres. Una de las cosas más sabias que todos podemos hacer es escuchar al sabio. ¿Por qué las culturas dicen un proverbio chino, un sabio tal dijo? Porque la cultura popular reconoce la importancia de esas personas conocedoras, de esas personas que traen un equilibrio a la sociedad. Y dentro del cristianismo tenemos que escuchar al sabio, porque ese sabio va a traer nueva información a tu cerebro. Lees mucho de ciertas cosas, de tu carrera, ¿verdad? De política, de deporte, y está bien que leas, que te informes, pero el buen consejo va a traer un tipo de información a tu cerebro que no lo va a traer otra cosa. Cuando dice amarás al Señor con toda tu mente, ¿cómo quieres amar a Dios con toda tu mente si no permites que la información de Dios entre a tu mente? Tú no vas a poder amar a Dios sabiendo un montón de fútbol. Y mira, a mí me gusta el fútbol. Y me considero que sé más o menos, por algo le voy al Necaxa. Entonces, pero eso no me ayuda a mí a amar a Dios con toda mi mente. Me ayuda a amar a Cambindo, que quedó sublíder de goleo. Ese lo amo, al morenazo. Pero a Dios no me ayuda a amarlo. Si tú no lees la palabra del Señor y si tú no dejas que el sabio te aconseje, no va a haber información acá. Estamos todos en construcción de ser hombres sabios. Y buena parte de esa construcción va a lograrse escuchando. Buena parte de la construcción de tu nuevo ser, de tu nuevo yo, será escuchando. Apóstol Santiago, capítulo 1, tú tienes que leerlo y dice, sé tardo para hablar y pronto para oír. Sí, papá, pero esto, sí, papá, todavía ni siquiera termina de aconsejar, todavía no termina de decir nada. Y uno ya está queriendo defenderse, uno ya está a la defensiva, uno ya está molesto, uno ya está reclamando, uno está ya incluso hasta ofendiendo, lastimando a los padres. Sé tardo para hablar, dales oportunidad de escuchar lo que te quieren decir y recíbelo. Versículo 3 y 4. Entonces Salomón ya está diciendo, hijos, escuchen a sus padres, estén atentos porque va a ser la manera de conocer la cordura, porque les van a dar buena enseñanza. Y dice el 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, y guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Qué nos está diciendo? Primero que nada, muchachos, yo los entiendo. Primero que nada, quiero que sepan, está diciendo el rey Salomón, que yo sé lo que es ser hijo. Que no les estoy diciendo algo que yo no pasé. Y eso es muy importante. Una de las mejores y mayores demostraciones de amor para con tus hijos, padres, es la transmisión de los principios bíblicos. Todo mundo quiere darle lo mejor a sus hijos, pero no se puede. No se puede en cuanto a lo material, en cuanto a lo económico. Pero esas no son las mejores demostraciones de amor. La mejor demostración será que te sientes a tu hijo desde pequeño en las piernas y les empieces a transmitir los valores del reino. Porque esos se van a arraigar profundamente en su ser. Y algo más importante,
nunca se les va a olvidar. Nunca se les va a olvidar esos momentos. El mismo apóstol Santiago, por eso digo, en casa estudia el capítulo número 1. Decía, no siendo oidor, olvidadizo. Escúchalos con atención. Escúchalos con atención. Desde que tengas uso de razón, escúchalos. Porque hemos perdido mucho tiempo no escuchando. Hemos perdido mucho tiempo ignorando, no prestando atención, tirando de loco. Cuando crezca, tu hijo debe de recordar que hacías la tarea con él. No sé si tú recuerdas si tu papá hacía la tarea contigo. Cuando tu hijo crezca, debe de recordar que lo bañabas. Debe recordar que jugabas con él. Debe de recordar que platicabas con él. Pero sobre todo ese hijo, cuando ya es adulto, debe de recordar que le enseñabas la palabra de Dios. Quizá por trabajo, pues estaba poco tiempo el papá anteriormente, la generación de nuestros padres o de sus padres. Y no había mucho tiempo para estar en casa. Pero a lo mejor el poco tiempo que había, lo usaba para comunicarte la palabra de Dios. Y eso es valioso. Eso es grandioso. Porque el modelo de Dios, mi hermano, es la formación de hijos bajo la enseñanza paternal. Ese es el modelo de Dios. Dios no va a decir, manden a sus hijos con una persona externa que no sea el padre, sino que en casa les enseñen. El modelo de Dios es ese. Queremos jóvenes funcionales, jóvenes ungidos, queremos jóvenes llenos del Espíritu Santo, queremos jóvenes que estén sirviendo en la iglesia. La chamba empieza en casa. Porque la promesa de Joel capítulo 2 suena muy padre, y los jóvenes verán sueños. Suena muy padre y todos decimos amén. Pero es que Dios te está diciendo, prepara a tu hijo. Prepara el corazón de tu hijo. Prepara la mente de tu hijo enseñándole. No lo envíes a que alguien más lo enseñe y que tú eximas esa responsabilidad porque no tienes paciencia. Para que le enseñes a manejar a tu hijo, muchos padres no tienen paciencia. Y tú dices, no, que alguien más le enseñe, ¿verdad? Porque no quiero gritarle. Para los principios bíblicos no tiene que ser así. A lo mejor y le pagas una escuela de manejo y pues allá el maestro que se haga cargo, ¿no? Pero para los principios bíblicos no puedes decir, pues vete a la iglesia y que allá te enseñen de la Biblia. Siendo unos menores, en la escuelita dominical, ahí las maestras. No, tu hijo tiene que venir aquí sabiendo muchas cosas. Muchas cosas. Tu hijo tiene que llegar aquí sabiendo qué es la oración, cómo se ora, sabiendo para qué es la ofrenda. Tu hijo tiene que llegar aquí sabiendo y escuchando algunas historias y reconocerlas y decir, ah, sí, es de esto y es de esto. Es que se ve cuando un padre ha descuidado a su hijo en esa parte. Se ve mucho. Si tú como padre tienes el deseo, decir, yo quiero ser un líder en la congregación, yo quiero ser un hombre usado por Dios en las naciones, pero no enseñas a tu hijo, eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Veíamos el domingo, quien no gobierna bien su casa no puede aspirar a ser servidor en la iglesia. Porque le van a decir inmediatamente, tú fuiste así como padre. Mira a tus hijos, quien no tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, no estemos a veces, no nos atrevemos a predicarle a la persona que por años ha estado cerca de nosotros y queremos ir a las naciones. Queremos ir a enseñarle a miles los principios de Dios y a nuestros hijos no se los enseñamos. ¿No suena ilógico eso? Tienes que empezar en tu casa y tienes que enseñar a tu hijo. Aquí Salomón, versículo número otra vez, 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Salomón nos está abriendo su corazón. Salomón está abriendo su corazón diciendo, les voy a contar un secreto.
Les voy a contar algo. Cuando yo era niño, cuando yo era joven, era el consentido. Y nos comparte qué vivió cuando era hijo. ¿Qué vivió el hijo, imagínate, del rey David, aquel hombre que compuso muchísimos salmos, que tuvo una vida de fe? Pensemos, ¿cuántos testimonios no tendría? ¿Cuántas enseñanzas no tendría? ¿A quién se le iba a decir? ¿Al vecino? ¿A quién se las iba a platicar y a contar? ¿Al primo? A su hijo. A su hijo. Entonces, ese hombre que vivió de todo, que pasó de todo, que Dios le permitió experimentar muchas cosas, fue enseñado por su padre. Y hay un precedente en la Biblia de la enseñanza que David le daba a Salomón. Primer libro de los Reyes, por favor, capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó y habló y aconsejó a Salomón su hijo. Aquí no había un espectáculo público donde estuvieran los príncipes y el pueblo. Aquí estaban David y Salomón. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo ya me voy a morir. Y entonces el consejo que te doy es que te esfuerces y que te comportes como un hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿Cómo le dice? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. No le dice los preceptos de Jehová mi Dios. Tu Dios porque le transfirió y le enseñó la fe. Anda en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, en la Biblia, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y el número 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué le está diciendo? Si quieres que te vaya bien en la vida, no te olvides de Dios. Si tú quieres que Dios esté contigo, no te olvides de su ley. Y ese es el consejo que todos los padres debemos dar a nuestros hijos. Es este. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo para decirle: esto no es como Dios lo mandó? Esto no le agrada al Señor. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿O lo has dejado pasar y lo has postergado porque tienes miedo a que no lo reciba, a que te conteste mal? Pero aquí nosotros nos damos cuenta que la experiencia y el testimonio son muy buenos recursos para enseñar la palabra de Dios. La experiencia y el testimonio te van a servir a ti para enseñarle a tus hijos. Porque va a avivar a esa generación y esa generación va a seguir extendiendo el reino de Dios. David estaba preocupado por la promesa, pero para que Dios cumpla su promesa se requiere obediencia. Le estaba diciendo: Él me prometió que no iba a faltar varón de nuestra familia, pero todos aquellos que se sienten en el trono de Israel tienen que obedecer al Señor. Dios a ti te ha dado promesas, a tu familia ha dado promesas, pero si no enseñas a tus hijos, esa promesa no se cumple, y no por Dios, sino porque uno no hizo lo necesario. Quiero decirle algo importante a los hijos. A veces desacreditamos la enseñanza del padre por lo siguiente: ningún papá es perfecto, papá, mamá. Ningún papá, ninguna mamá es perfecto. Y aunque ellos en su momento hayan cometido el error del que hoy te están aconsejando, no es justificable para no recibir lo que viene de ellos. Porque tú sabes que tu papá a lo mejor se equivocó y que hizo lo mismo y pensamos: ay, papá, ¿qué me estás diciendo tú si tú hiciste lo mismo? Si tú eres igual. Y ese es un error, desacreditar por eso. Porque si tu padre te lo están diciendo es porque quieren evitarte el mismo dolor y el mismo sufrimiento.
Y nosotros lo que hacemos es decir, que venga y me lo diga alguien que no lo haya hecho, no tú. Y eso mata. No sé si alguna vez lo has dicho, porque en nuestra época de mayor adolescencia hemos dicho cosas terribles. Y hemos hecho cosas que no son dignos de un cristiano. ¿Por qué digo esto? David y Betsabé, que son los padres de Salomón, ¿se equivocaron? Sí, y feo. No estamos hablando de cualquier equivocación, ni una diminuta. David y Betsabé se equivocaron, pero la Biblia nos enseña que David se arrepintió y que corrigió el rumbo. ¿Y cuál fue esa corrección de rumbo? Educando y criando a su hijo bajo los principios de Dios. Te has equivocado, padre. La manera en que puedes corregir eso es ordenando a tus hijos para que no cometan lo mismo, para que no haya mayor probabilidades de que eso suceda. Así que, padres, no sientas que tienes menos autoridad de aconsejar a tu hijo por errores del pasado, porque tú tienes la autoridad y el respaldo de Dios para hablarles con la verdad. E hijos, no menosprecien el consejo de sus padres por su imperfección, porque ustedes quizá algún día sean padres y verán que nadie es perfecto y que no por eso van a dejar de hablarle a sus hijos. ¿Qué nos está diciendo aquí Salomón? Yo también fui delicado, único, hijo de mi padre. Le está hablando a Roboam, su hijo. Aquí hay 3 generaciones presentes. En un versículo hay 3 generaciones presentes: David, Salomón y Roboam. Y nosotros creemos en un Dios generacional, en un Dios de generaciones, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros creemos que Dios es capaz de extender su gracia y su misericordia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículos 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. Primero nos está dejando ver el apóstol Pablo que sus antepasados le enseñaban. A lo mejor en la ley judía, pero los principios de Dios los tenía. Al cual sirvo desde mis antepasados, desde que tengo conciencia, y con limpia conciencia lo sirvo, de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando ya verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eloida, generación 1, en tu madre Eunice, ¿no? Generación 2, y estoy seguro que en ti también, generación 3. Si tú recuerdas en Deuteronomio, dice claramente la Escritura que Jehová guarda el pacto y la misericordia de hasta 1000 generaciones. No una, no dos, no 3, 1000 generaciones. Miembros de tu familia que no vas a conocer, Dios los va a guardar. Miembros de tu familia que ni siquiera conocerás su nombre, ni sabrás en qué momento llegarán, Dios es capaz de guardarlos. Pero necesita que transfieras los principios de Dios. Y necesita, joven, que tú los recibas, porque si no, no hay manera. Algunos de ustedes tendrán padres y abuelos que ya acabaron la carrera de la fe y que están esperando el llamado de Dios. Y si Dios no les falló a ellos, no te va a fallar a ti. Para que no dudes y no tengas miedo. Tú dices, yo tuve un abuelo cristiano, yo tuve un abuelo pastor, yo tuve una madre que siempre oraba. Dios no les falló a ellos en ningún momento. Y tú lo que tienes que hacer es caminar con esa fe y no dejarte envolver por más que el mundo siga en aumento en cosas atractivas, sino decir, yo creo en las promesas del Señor y para eso nací, para eso he sido llamado. Un hombre muy importante, Billy Graham, él escribió en su autobiografía, mi padre me enseñó a ser honesto y me enseñó a trabajar, y mi madre me enseñó a orar y a buscar de Dios.
Y mira quién es Billy Graham, el mayor evangelista de todos los tiempos, el que predicaba y se convertían miles en cada evento. Y él es capaz de decir, muchachos, si tú escuchas a tus padres, podrás aprender a ser administrador, podrás aprender a ser protector, podrás aprender a ser proveedor. Y si escuchas a tu madre, siempre te enseñará el buen camino del Señor. Pero solo no vas a llegar a ningún lado por tus propias fuerzas, ignorando a tus padres, no vas a llegar lejos. ¿Qué generación eres tú que cree y sirve al Señor? ¿Eres la primera a lo mejor? No te desanimes si no tuviste padres cristianos. No te desanimes si tú supiste que tu abuelo a lo mejor era alcohólico y que tuvo muchas esposas y muchos hijos regados. No te desanimes, porque lo que Dios ha hecho ahora es darte la oportunidad de que tu generación cambie para siempre. Y puede ser a través de ti. Pero a lo mejor eres segunda generación. Tú dices, mi madre se convirtió. Y siempre me hablaba de la Escritura. Honra la memoria de tu padre, de tu madre, siguiendo al Dios en el que ella creía. O a lo mejor tienes la bendición de ser tercera generación y tú puedes voltear y decir, wow, Señor, nosotros que somos inmerecedores, que mi generación, mi familia tiene muchos errores, has tenido misericordia para con nosotros. Y lo que tienes que seguir es, mira, caminar, seguirle. ¿Qué herencia deseas dejar a tus hijos? ¿Qué herencia deseas dejar a tus nietos en cuanto a lo espiritual? ¿Quieres que ellos te recuerden cómo? Como un hombre que siempre estaba allí. Vamos a orar, vamos a dar gracias. O que sea, mi papá era bien chévere, se ponía a jugar nada más conmigo. Ya bien grande el viejo y estábamos, y recuerdos lindos, pero de lo espiritual nada. ¿Qué herencia le quieres dejar a tus hijos? No sé si conozcas a un hermano, se llama Luis Palao, y él siempre oraba de base en sus oraciones, pidiendo por sus generaciones, y él decía que todos ellos te conozcan y vivan para tu gloria. ¿Cómo oras a Dios por tus generaciones? ¿Qué le estás diciendo a Dios con respecto a la vida de tus hijos? ¿O simplemente te has dejado vencer? ¿O simplemente has dejado que suceda lo que tenga que suceder tarde o temprano y tú, mira, te conformas con verlo a lo mejor en la iglesia? No te conformes. Hay un tesoro tan infinito y las riquezas de Dios sobreabundan fuera de estas cuatro paredes. Fuera de estas cuatro paredes debes de ser un padre y debemos de ser hijos. ¿Quieres ver a tu hijo en su independencia humana entregado a Dios? ¿Quieres ver a tu hijo en su independencia humana congregándose? ¿Quieres ver a tu hijo en su independencia humana siendo un hombre o una mujer de oración? Enséñales la fe. Si no, no hay manera. Porque esto es parte de, dejará el hombre a su padre y a su madre y hará su vida. ¿Cómo los quieres ver tú a la distancia? ¿Qué quieres escuchar de ellos? ¿Que se han olvidado de Dios? ¿Que ya no hacen lo que deberían estar haciendo? Algo que siempre los va a tener con esa espina en el alma y en el corazón es que les enseñaste la palabra de Dios. Y a los hijos, amas a tus padres, es muy padre en su cumpleaños, en el día de la madre, en el día del padre, abrazarlos, darles una carta, un detalle, es muy padre. Amas a tus padres, si tu respuesta es sí, demuéstralo. No, pues yo le digo todos los días que lo amo. Y yo le digo todos los días, gracias a Dios por su vida. Bien, demuéstralo oyendo su buen consejo. Esa será una de las grandes demostraciones de amor. A lo mejor no eres tan expresivo. No que no ames a tus padres, pero a lo mejor no eres tan expresivo. Díselo entre líneas, siempre escuchándolo, siempre obedeciéndolo. Y que Dios nos ayude a los padres y a los hijos. Amén.